Bien, bienvenidos a esta nueva sesión, que es la sesión número 16, cuyo tema es uso de mayúsculas. Se ha pensado en esta sesión 16 con el propósito de poder resolver algunas preguntas de los exámenes de admisión anteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lo que ocurre básicamente es que hay un buen bloque de preguntas que tienen que ver con el uso de mayúsculas. Por lo tanto, en el marco de esta iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe, en el marco de esta iniciativa, en esta sesión, que es la sesión número 16, vamos a tratar el uso de las mayúsculas como parte de esta iniciativa Academia Virtual JJGG. Algo muy importante también de poder recordar es que la primera parte vamos a ver algunos conceptos, algunas ideas vinculadas con el empleo de de las mayúsculas en el español. Esto es la primera parte. La segunda parte, más bien, como ocurre usualmente, tiene que ver con la parte práctica, con el ejercicio, que se corresponde con la resolución de las preguntas de los exámenes de admisión anteriores de San Marcos. Entonces, vamos a iniciar nuestra sesión el día de hoy, ¿de acuerdo? Y vamos a comenzar indicando lo siguiente. Las mayúsculas las podemos usar en palabras o frases enteras. Como pueden ver ustedes aquí en esta primera lámina, dice usos de mayúsculas en palabras o frases enteras. Un primer uso ocurre cuando las usamos en el contexto de las siglas y algunos acrónimos. Por ejemplo, aquí hemos colocado cuatro casos, cuatro textos, cuatro textos, por así decirlo, donde se puede apreciar el uso de las mayúsculas. El primer texto que vamos a leer dice aquí: toda publicación seria, ¿no? Toda publicación seria debe considerar el registro ISBN. Aquí estamos utilizando las mayúsculas con este propósito como una sigla, ¿no? Lo propio ocurre en dos. Alguna ONG es una opción más inmediata tras su retiro. También ocurre lo mismo, estamos usando las mayúsculas para mostrar siglas, ¿no? Ahora, puede ser siglas o pueden ser acrónimos, como ocurre en 3 y 4. Hace 2 años, la UNESCO emitió un informe en el que se declaraba ciertas lenguas en peligro de extinción. O 4. La humanidad no pudo haber pensado en un programa mejor que UNICEF. La diferencia entre 1, 2 y 3 y 4 es que 1 y 2 son siglas y 3 y 4 son acrónimos. ¿Qué significa esto? Esto significa que estas palabras que están en rojo están siendo lexicalizadas. Con lexicalizadas nos referimos a que son siglas que empiezan a verse como palabras comunes, ¿no? Con palabras comunes nos referimos a palabras que más o menos empiezan a tener un significado en castellano, en español, como cualquier otra palabra, ¿no? Entonces, las dos primeras, las dos primeras palabras que se escriben con mayúscula y que están en color azul son siglas, y las dos últimas, 3 y 4, UNESCO y UNICEF, son acrónimos. En cualquier caso, usamos las mayúsculas en ese primer contexto. Las mayúsculas también las usamos
para destacar determinadas frases o palabras dentro de un escrito. Por ejemplo, usamos las mayúsculas en títulos, en cubiertas, así como los capítulos que componen el escrito en general, las cabeceras en medios publicitarios, el verbo o los verbos en textos jurídicos y administrativos que señalan el objetivo principal. También en textos de carácter informativo, las frases que expresan el contenido fundamental del escrito. Vamos a ver algunos ejemplos para poder esclarecer este tema mucho mejor. Cuando hablamos de títulos en cubierta, así como los capítulos que componen el escrito en general, aquí tenemos algunos casos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en este periódico relativamente popular, El Trome, hay un título, ¿no? Hay una portada que señala Fernanda no es tramposa, por ejemplo. En este primer contexto estamos usando las mayúsculas. Estamos usándolas en tanto Fernanda no es tramposa, ese enunciado constituye un título, ¿verdad? Constituye un título, la portada de un periódico. Algo similar ocurre con los otros dos textos, ¿no? Por ejemplo, en la República, dice aquí, primeras declaraciones de Ollanta. Sucede también lo mismo. Estamos usando las mayúsculas para títulos en cubierta. O lo que ocurre en Perú 21, dice aquí, sigue el faenón. También es un título. O sea, todos estos son títulos que de alguna forma encabezan a estos periódicos. Y en tanto tal, un uso de la mayúscula es apreciable para estos efectos, títulos en cubierta. Luego, la mayúscula suele también utilizarse, ¿no? Para escribir el nombre de los capítulos. Muchas veces en nuestras tesis o las tesis que hemos elaborado, la universidad nos pide que cada sección relevante o importante, ¿no? Como la introducción, el nombre de algún capítulo o los nombres de los capítulos, vayan enteramente en mayúscula, ¿no? Ese es otro caso, ¿no? Por supuesto que digamos, esto va a depender también de las instituciones, ¿no? Cada institución dicta también sus propios lineamientos al respecto. Las cabeceras en medios publicitarios. Aquí también ocurre lo mismo, ¿no? Eh, ¿No? De hecho, si nos ponemos a ver con un poquito más de detalle, si ustedes se fijan en los dos primeros periódicos o en estos dos primeros medios publicitarios, el Universal y el Tiempo están con mayúscula, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora, las mayúsculas suelen también aparecer mediante el empleo de alguna palabra significativa en textos jurídicos y administrativos que señalan el objetivo principal. Por ejemplo, cuando nosotros hemos participado en algún curso auspiciado por alguna universidad o por un instituto o algún centro, normalmente estas instituciones ofrecen certificados, normalmente. Entonces, en- cuando estamos frente a un documento luego de haber llevado el curso, aparece el verbo escrito en mayúscula, totalmente en mayúscula, ¿no? Tienen ustedes, por ejemplo, aquí el Centro de Servicios Financieros certifica. Como la palabra certifica da lugar a poder entender que se trata del objetivo principal del texto, es decir, ese documento tiene como propósito medular el ofrecer un certificado. Este es uno de los usos de las mayúsculas. Cuando las mayúsculas denotan el objetivo principal del texto, entonces esa palabra, que por lo general es un verbo, o puede ser también un sustantivo, pero esa palabra va enteramente en mayúscula.
el centro de servicios financieros certifica, ¿no es cierto? O por ejemplo, lo que ustedes tienen al costado, que es un ejemplo real, digamos, ¿no? Del documento, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice aquí, el director de la unidad de posgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que suscribe, deja constancia que, ¿no? Aquí, por ejemplo, constancia es un sustantivo, pero ese sustantivo denota el objetivo principal de este texto, que es hacer constar algo, ¿no? Eh, digamos, hacer evidenciar algo, ¿no? Entonces, allí la palabra constancia, en tanto señala el objetivo principal, el espíritu del texto, va enteramente en mayúscula. Las mayúsculas también ocurren en textos de carácter informativo. Muchas veces nosotros hemos tenido ocasión de ver que en ciertos lugares aparece esto de prohibido fumar, por ejemplo. En este tipo de textos que tienen un carácter informativo van también en mayúscula. O puede ser prohibido el uso de teléfono móvil, o se prohíben alimentos, o se prohíbe el consumo de alimentos, como fuere, pero en esta clase de textos de carácter informativo, justamente la información va totalmente en mayúscula. Este es otro contexto en el que las usamos. O se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad en este establecimiento, por ejemplo, ¿no? Bien, uso de mayúscula inicial exigido por la puntuación, dice aquí. Fíjense que aquí hay algunos casos muy importantes para ir conversándolos en el marco de esta sesión número 16 sobre el uso de las mayúsculas. Si leemos uno, dice los martes hacemos teoría, en cambio los jueves tocamos temas de gramática prescriptiva. Aquí, un primer uso de la mayúscula viene exigido por la puntuación. Esto quiere decir que, ¿no? Si ustedes se fijan en uno, esta oración que empieza con los martes hacemos teoría, y acá en sintáctica, ¿no? Eh, esta oración constituye una idea, por lo tanto yo coloco un punto y cuando inicio otra idea va en mayúscula. Es decir, aquí estamos usando las mayúsculas cuando acabamos ideas y colocamos un punto. Eh, Luego de un punto o después de un punto, como lo que está ocurriendo en uno, van las mayúsculas. En 2A dice, hicimos de aquel día una reunión, una fiesta, un motín, hicimos de todo. Por ejemplo, aquí hemos colocado el ejemplo de 2A es un ejemplo incorrecto, ¿no? Es un ejemplo incorrecto y por eso lo hemos colocado aquí, ¿no? Porque lo correcto aquí es que cuando cuando los tres puntos suspensivos, cuando los tres puntos suspensivos establecen una frontera entre un enunciado, digamos, cuando los tres puntos establecen una frontera entre un enunciado que no tiene vínculo con el siguiente, entonces debemos de usar las mayúsculas. Por el contrario, cuando hay un vínculo, cuando el uso o los tres puntos, cuando el uso de los puntos suspensivos o de los tres puntos em, vincula o existe un vínculo entre lo primero y lo segundo, vamos a decir que
el enunciado que sigue, luego de los 3 puntos, debería estar en minúscula. Repetimos. Y vamos a corregirlo para que se pueda entender mejor, ¿ya? 2A es un caso erróneo, incorrecto, está mal y ya lo hemos corregido, justamente para tener la oportunidad de verlo mejor. Hicimos de aquel día una reunión, una fiesta, un motín. Hicimos de todo. 2A es un ejemplo incorrecto y por eso hemos puesto allí la letra H, la hemos puesto en minúscula y está en rojo. Es un ejemplo incorrecto porque como decíamos, cuando los 3 puntos constituyen la frontera entre un enunciado primero y un enunciado segundo, y cuando estos enunciados no tienen vínculo dentro de una idea, más bien se presentan como ideas, o sea, las ideas pueden estar relacionadas, pero son independientes o tienen independencia. Cuando eso ocurre, debemos de iniciar mayúscula, ¿de acuerdo? O sea, aquí debe ser con mayúscula, porque el primer enunciado, el que está antes de los 3 puntos suspensivos, hicimos de aquel día una reunión, una fiesta, un motín, ¿no? Ahí acaba una idea y luego viene la otra, hicimos de todo, ¿no es cierto? Ahora, eh, en 2B dice aquí, estuve pensando en que lo tomaré en cuenta, ¿no? Aquí estuve pensando en que lo tomaré en cuenta. Aquí sí es correcto, ¿de acuerdo? Aquí sí es correcto porque hay un vínculo, ¿no? Porque uno dice, estuve pensando en que lo tomaré en cuenta, o sea, lo consideraré, salvo que quisiéramos decir aquí algo diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo dijera, ¿no? 12 vamos a colocarle. Si yo dijera, ¿no? Por ejemplo, estuve pensando en que, y yo luego digo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una oración como estuve pensando en que, ¿no? Y luego viene otra, mejor no pienso y me dedico a estudiar. Entonces aquí me dedico a estudiar, vamos a colocarlo en azul, ya. En una oración como estuve pensando en que mejor no pienso, estuve pensando en que mejor no, estoy pensando en que mejor no pienso, ¿no? Vamos a agrandarlo un poco más para que se pueda ver mejor. ¿No? Estuve pensando en que eso es una proposición y la que sigue, mejor no pienso y me dedico a estudiar, esa es otra proposición. Es decir, a pesar de encontrarse dentro de un mismo texto, estuve pensando en que, y claro, o sea, mejor no pienso y me dedico a estudiar. Lo otro, o sea,
ambas proposiciones, ambas cláusulas, estuve pensando en que, ¿no? Primera cláusula, mejor no pienso y me dedico a estudiar. Son dos proposiciones que forman parte, digamos, de una misma estructura, sin embargo, no están vinculadas. No están vinculadas eh, en tanto, no es como 2B. En 2B uno dice, estuve pensando en que lo tomaré en cuenta. O sea, estuve pensando en que es como si dijéramos, ¿no? Vamos a suponer que borramos esto. Por ejemplo, si en 2B dijéramos, estuve pensando en que tendré consideración, ese tendré consideración está bien, o sea, está bien escrito, y la mayúscula y la minúscula, esta que yo voy a colocar en azul nuevamente, ¿no? Estuve pensando en que tendré consideración, voy a quitarle el resultado aquí. Estuve pensando en que tendré consideración. Aquí la minúscula está bien en 2B, porque a pesar de que estamos usando los tres puntos, estas dos cláusulas, estuve pensando en que, y tendré consideración, a pesar de los tres puntos, a pesar de que los tres puntos separan una cláusula de la otra, en realidad forman una misma cláusula. O sea, hay una misma idea que no se rompe por el uso de los tres puntos. Estuve pensando en que tendré consideración. O sea, hay una hilación. Se sigue, la idea se sigue, no se corta. Eso es en 2B. Entonces, como no se corta, no tengo la necesidad de usar mayúscula. Porque si yo usara mayúscula en 2B, lo que estaría diciendo es que el uso de esa mayúscula es que la oración que empieza con esa mayúscula no tiene vínculo con la cláusula que le antecede. Y en 2B no es así, porque en 2B tú dices, estuve pensando en que tendré consideración. Hay un vínculo allí. Es como si fuera una secuencia, una progresión. Hay una progresión temática entre la primera cláusula y la segunda. Algo que no ocurre en 2C. Estuve pensando en que ahí hay una idea incompleta, ¿no es cierto? Que no se completa con la cláusula que sigue. Más bien la cláusula que sigue es otra idea. Entonces, como es otra idea, entonces luego de los tres puntos yo coloco, aquí sí coloco mayúscula, ¿no? Entonces, en 2B va en minúscula porque hay progresión temática, digamos. En cambio, en 2C es mayúscula porque con esos tres puntos se rompe la idea. Y en 2A, para que quede más claro todavía, hicimos de aquel día un motín, una fiesta, y hicimos de aquel día una reunión, una fiesta, un motín. Aquí debería ir en mayúscula, ¿no? Debería ir en mayúscula, ¿no? Debería ir en mayúscula. Y va en mayúscula, de hecho, ¿no? Hicimos de todo, ¿no? Salvo que yo coloque, ¿no? Hicimos de aquel día una reunión, una fiesta, un motín, salvo que yo, si yo hiciera esto, por ejemplo, aquí D sí va con minúscula. Ahí sí, ¿no? Hicimos de aquel día una reunión, una fiesta, un motín, de todo. O sea, ahí ese D sí iría con minúscula. Pero si yo luego más bien digo, hicimos, esa ya es otra idea.
O sea, es claro, es una idea que se vincula con la primera, pero al fin y al cabo es otra. Entonces, esa H debe estar con mayúscula. Entonces, en resumidas cuentas, si lo que sigue luego de los tres puntos, eh, si lo que sigue luego de los tres puntos se entiende como un complemento de la primera idea, o sea, un complemento en tanto la primera idea es incompleta y lo que viene después de los tres puntos la completa, entonces luego de los tres puntos usamos minúscula. Si por el contrario, lo que sigue de los tres puntos como en 2C, por ejemplo, o en 2A, si lo que sigue luego de los tres puntos no completa la primera idea, entonces, y es una idea aparte, entonces esa idea aparte va en mayúscula. Bien, luego, usamos también la mayúscula luego de los dos puntos, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a escribir una carta, ¿no? O estamos escribiendo un correo electrónico, lo que sigue luego de la fórmula de tratamiento va en mayúscula. Esto ocurre en tres. Estimado profesor, dos puntos. Le pido que considere, le pido, ¿no? Se lee con mayúscula. Entonces vamos a colocarlo esto en amarillo. O en 4 dice, estamos en la edad perfecta para quedarnos con la culpa, no con las ganas. Además, como dice el dicho, no hay primera sin segunda. Aquí, por ejemplo, estamos ante un error en 4. El error es el siguiente. El error es que, y lo hemos colocado en rojo porque es un error. Otro uso de las mayúsculas está involucrado cuando las mayúsculas inician un enunciado o cuando reproducen una cita textual, que es lo que ocurre en 4. Además, como dice el dicho, ¿no? Como ese dicho constituye un nuevo enunciado que está dentro de una cita. En este caso, esa N debería estar, o sea, esa palabra no, debería estar en mayúscula, ¿no? Pero como no está en mayúscula, y por eso está en rojo, entonces por esa razón se le coloca en rojo para indicar que ahí está mal. O sea, lo correcto sería 5. A veces me aqueja la duda, pero solo a veces. Cuando eso pasa, me siento como anunciada Hamlet. Vamos a reproducir una cita, ¿no? Ser o no ser, esa es la cuestión. Entonces aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí sí es correcto, porque la cita empieza con mayúscula. Entonces, cuando la cita empieza con mayúscula, luego de los dos puntos, debe ir necesariamente con mayúscula. Y cuando no va con mayúscula, entonces es un error, como en 4. Ahora, fíjense ustedes, seguimos con estos usos de la mayúscula inicial exigidos, ¿no? Exigidos por la puntuación. Regresamos, olvídalo. En 6, olvídalo, va con mayúscula porque constituye un enunciado distinto del primero. Cuando un hablante produce este enunciado, regresamos, que es una pregunta, ¿no es cierto? Por supuesto, esa pregunta amerita una respuesta. Pues la pregunta es un enunciado, la respuesta es otro. Y como la pregunta es un enunciado y la respuesta es otro, entonces, es decir, regresamos se entiende como una oración que inicia con el signo de interrogación y acaba también con el signo. Entonces, luego empieza otra oración, por lo tanto, ese olvídalo es con mayúscula porque es como si fuera otra oración. En 7, 7A es incorrecto y el error, para poder entenderlo mejor, lo leemos. Dice aquí, ¿cuándo será el parcial del curso? Tendremos que estudiar. Ahí es incorrecto porque cuando uno se pregunta, ¿cuándo será el parcial del curso? O sea, ¿cuándo? Eso es un enunciado. Y luego viene como que la respuesta. Tendremos que estudiar. O sea, son dos enunciados distintos.
¿De acuerdo? Son dos enunciados distintos, por lo tanto, luego de la pregunta debemos tener mayúscula. ¿Con cuánto aprobarás el curso en 7B? La desidia no es tu debilidad de igual modo. 7 es correcto, por ejemplo, 7B, ¿no? Porque la pregunta es un enunciado que inicia con signos de interrogación o inicia y acaba con signos de interrogación. Y luego de esa pregunta, que es una oración, sigue otra. Ahora, como son dos oraciones distintas, cada una empieza como tiene que empezar. Y por eso la desidia no es tu debilidad. De igual modo, es una oración que inicia con mayúsculas, o sea, es correcto. Por esta misma razón, 7A no es correcto. Y 6A sí lo es. Ahora, si ustedes se fijan, dice aquí, ¿qué haremos con el curso? Me preguntan mis colegas. 8 sí es correcto, porque ambas cláusulas, la pregunta, ¿qué haremos con el curso? Eso es una cláusula. Y me preguntan mis colegas, es otra cláusula. Pero aquí, el empleo de la mayúscula en 8 me preguntan mis colegas, aquí sí es correcto. Porque pregunta, o sea, la pregunta y lo que le sigue a la pregunta forman parte dentro de una misma, es como si formaran parte dentro de lo que señala un mismo hablante. O sea, no es pregunta y respuesta, ¿no? Más bien, ¿qué haremos con el curso? Me preguntan mis colegas, es como si una sola persona produce ese enunciado. La persona dice, ¿qué haremos con el curso? Me pregunta, o sea, es un solo enunciado. Y en tanto es un solo enunciado, forma parte de una misma cadena hablada. ¿De acuerdo? Por esa razón yo no puedo colocarle mayúscula, porque si yo le coloco mayúscula, me preguntan mis colegas, si yo le coloco mayúscula, estoy apartando estos dos enunciados que más bien constituyen uno solo. Por esa razón uso coma. Ahora, 9 es incorrecto, ¿no? Por ejemplo, un hablante dice, ¿vamos a regresar o no? Y, y claro, luego dice aquí, me insistía cada sábado por la mañana y por el teléfono. ¿No? O sea, si yo quisiera, digamos, corregir 9, ¿no? Tendría que ser así. Vamos a corregirlo aquí mismo. Digamos que tengo A, ¿no? 9A. ¿Vamos a regresar o no? No, dice, ¿no? La corrección sería en tipo B, ¿no? Sería así, ¿no? ¿Vamos a regresar o no? Entonces, como forma, o sea, ahí sería que forma parte de un mismo enunciado, ¿no? ¿Vamos a regresar o no? Me insistía cada sábado por la mañana y por teléfono, ¿no? Así sería la forma correcta, 9B. 9A no. Ahora, dice aquí, la tesis medular del trabajo, 10. La tesis medular del trabajo residía en integrar dos teorías. Pero ¿cómo hacerlo? 10 es correcto, por ejemplo, porque la pregunta está inmersa, está inscrita dentro de un enunciado más grande. Es decir, en 10 tenemos una cláusula que digamos, es
todo ese enunciado, la tesis medular del trabajo reside en integrar dos teorías, pero ¿cómo hacerlo? Entonces tenemos una cláusula lo bastante grande como para albergar dentro de esa misma cláusula, dentro de ese mismo enunciado, un pequeño enunciado que en este caso es una pregunta. Entonces, como es una pregunta que está inscrita dentro de un enunciado más grande, no hay razón para colocarle mayúscula a la pregunta, ¿no? Ahora, en 10, ¿no? Dice aquí, la investigación suele seguir la búsqueda de la verdad científica, pero ¿cómo llegamos a ello? Por esa razón, 11 es incorrecta. 11 es incorrecta. 11 es incorrecta porque la pregunta, ¿cómo llegamos a ella? Es una pregunta que, como lo hemos dicho para 10, esa pregunta está inmersa o está implícita dentro de un enunciado más grande que es todo el enunciado, ¿no? La investigación suele seguir la búsqueda de la verdad científica, coma. Pero ¿cómo llegamos a ella? Pues no hay razón aquí para usar mayúscula. No hay razón porque esa pregunta, repito o repetimos una vez más, esa pregunta está dentro de un enunciado más grande. Entonces, por esa razón le hemos marcado en rojo porque es incorrecto. Y por esa razón lleva también ese asterisco para denotar que no es muy gramatical o no se ajusta a las normas gramaticales del español. Ahora, en 3 dice usos de mayúscula independientemente de la puntuación. Por ejemplo, ¿no? Profesor Frank, ¿por qué me desaprobó? ¿No? Frank es un nombre propio, por esa razón es en mayúscula. Es un uso de la mayúscula que no tiene que ver con la puntuación. O por ejemplo, finalmente llegó el día con la venia de Dios. Dios es en mayúscula porque refiere a la deidad, ¿no? A la entidad divina. 14 dice aquí, no pude encontrar mejor compañera, la diosa Afrodita me bendijo increíblemente. Afrodita aquí debe ser con mayúscula y por esa razón está marcada la expresión 14 o el enunciado 14, por esa razón está marcada con un asterisco. Está marcada con un asterisco porque es una oración ortográficamente incorrecta. Ahora, prosiguiendo con estos usos de mayúscula independientemente de la puntuación, en 15 dice aquí, últimamente todo el pueblo hizo lo que quiso. Por ejemplo, los Sucre, los Romano, los Domínguez, los Giles, etcétera, ¿no? Aquí, cuando nos referimos a los apellidos, va con inicial mayúscula. Sucre, Romano, Domínguez, Giles, ¿no? O sea, ahí es correcto. Cuando estos nombres refieren a apellidos. 16A dice el señor Javier de la Mata promovió la mejor política educativa a nivel nacional. Aquí es incorrecto, ¿no? Aquí es incorrecto porque de la Mata, entendemos que de la Mata es su apellido, ¿no? Y en tanto apellido debe estar con mayúscula. Pero como no está, entonces vamos a decir que es incorrecto. O sea, en otras palabras, las mayúsculas se usan para escribir, o la mayúscula inicial se emplea para escribir el nombre de las personas. Puede ser el nombre o puede ser el apellido. Por esa razón, también 16b es correcto. El señor Javier de la Mata promovió la mejor política educativa a nivel nacional. Allí es correcto, porque el apellido Mata está en mayúscula, el nombre Javier también. Y de y la no, que es lo que te dice la regla.
¿no? Ahora en 17 dice el joven Marcos de la Palma. Marcos de la Palma también es correcto. Marcos con mayúscula, Palma también con mayúscula. Ahora, ¿qué ocurre cuando tienes un caso como 18? El alumno La Calle obtuvo la nota más alta. Cuando esto pasa, o sea, el uso de las mayúsculas en los apellidos, cuando esto pasa, te dicen que o sea, cuando solamente aparece el apellido, te dicen que el determinante debe ir en mayúscula. O sea, lo correcto aquí sería decir el alumno la con mayúscula, la calle. Tanto la como calle. Ahora, 19 dice el estudiante José Lacalle. Bueno, ese la puede estar en minúscula porque ahí está el nombre, pero calle definitivamente tendría que ir en mayúscula. Entonces, por esa razón, 18 y 19 son ejemplos incorrectos y como tales están marcados con un asterisco, como tales. La foquita Farfán, dice aquí. Campeona nuevamente, esta vez con la ex integrante de Agua Bella. Bueno, aquí en 19 hay varios errores. Primer error es foquita, es un apelativo. Los apelativos tienen que ir con mayúscula. Uno. Farfán es un antropónimo, o sea, es el apellido del futbolista. En tanto apellido, nombre propio, debe estar con inicial mayúscula. Agua Bella es el nombre de una agrupación, entonces debería estar en mayúscula. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en 20? Dice José, el perro del hortelano dejó de existir ayer por la mañana. Su partida conmovió a los demás animales del zoológico. Entonces la pregunta es, bueno, José es una persona, aparentemente, ¿no? José es una persona, aparentemente, porque uno diría, oye, sí, José es una persona, ¿no? Pero en realidad, según el contexto, en 20, José no es una persona. Dice aquí, José, el perro del hortelano, podría pensar que el apelativo de esta persona que se llama José es el perro del hortelano. O sea, uno podría pensar que el perro del hortelano es un apelativo, es una forma de referirse a José, a la persona José. Pero cuando uno lee 20, dice José, el perro del hortelano, dejó de existir ayer por la noche. Su partida conmovió a los demás animales del zoológico. Entonces, lo que esto nos da a entender es que José es, es un animal, o sea, no es una persona. Entonces, si el referente de José es un animal, en este caso, si es un perro, entonces perro allí, perro y hortelano no irían en mayúscula, porque simplemente estamos hablando, no estamos hablando de un apelativo, simplemente es una descripción nada más de quién es José, ¿de acuerdo? Ahora, en 21 dice aquí, Toby, el perro del hortelano, salió despavorido. Sus hijos y sobrinos preguntaban por su regreso a cada momento. En 21 ocurre algo muy diferente a lo que ocurre en 20. En principio Toby va con mayúscula, ¿de acuerdo? Eso es en primer lugar, ¿no? Entonces, en primer lugar, bueno, vamos aquí a destacar la T. En principio, esa T, la T de Toby, debe estar en mayúscula.
porque es un nombre propio, sea de la persona o sea del animal. Ahora, el tema es si lo que está entre comas, el perro del hortelano va con mayúscula o va con minúscula. Para saber si va con mayúscula o va con minúscula, tenemos que saber si es un apelativo, o sea, si es una forma de referirse a Toby, si Toby es una persona, ¿no? O más bien es un animal. Hay que saber si el perro del hortelano, ¿qué función cumple aquí? Si es un apelativo o es simplemente una descripción literal, denotativa, ¿no? Cuando uno lee el enunciado, Toby, el perro del hortelano, salió despavorido. Sus hijos y sobrinos preguntaban por su regreso a cada momento. Pero lo que está pasando aquí es que Toby es una persona, ¿no? Que tiene hijos y también tiene sobrinos. Entonces, el perro del hortelano parece ser aquí un apelativo. Y en tanto apelativo, debería estar con mayúscula ambas palabras que lo componen, o sea, perro y hortelano. En 22 dice, después de todo, las cosas son como son. El Todopoderoso así las determina. 22 es un ejemplo incorrecto porque Todopoderoso, el referente, Todopoderoso es la entidad divina, por lo tanto debe estar en mayúscula. La muerte no dejaba de asediarlo. Un día lo encontró y se lo llevó sin remedio. Aquí la muerte se asume que debe estar con mayúscula porque es una forma personificada, ¿no? No es la muerte en general, sino estamos hablando de la muerte como si fuera una persona. Se asume que debería estar en mayúscula. Bien, se dice, 24, se dice a menudo que la Lima de hace 20 años, que la Lima. Bueno, aquí en principio Lima es un topónimo, es un nombre propio del lugar, así que debería estar con mayúscula. Lo propio ocurre con la perla. La es parte del nombre propio y perla también. Entonces debería estar con mayúscula ambas palabras. En 25, eh, el lugar no es Salvador, sino es El Salvador. Por lo tanto, es un error y por esa razón también está con asterisco. 26 dice aquí, de todos los lugares, la ciudad de Bolivia es una opción de recorrido histórico. Otro lugar es la Ciudad de México. ¿Cuál es el error aquí? Eh, Primero que cuando hablamos de la ciudad de Bolivia, nos estamos refiriendo en general a una ciudad, ¿no? Sin especificar, o sea, está bien. Pero cuando hablamos de Ciudad de México, no es cualquier lugar de México, es la Ciudad de México. Acá nos referimos a su capital. Por lo tanto, ciudad debe estar en mayúscula y por esa razón se le ha puesto un asterisco. En 27 dice, todos los lugares, la ciudad de Bolivia, 27 es la forma correcta. ¿De acuerdo? Ciudad de Bolivia en minúscula, Ciudad de México en mayúscula. 27 dice, Ciudad Blanca está bien, ¿no es cierto? Ciudad Blanca está bien y lo está porque es una forma de referirse a Arequipa. Ahora, en 28 hay un error. Los nombres generales o, o aquellas palabras que forman parte de las denominaciones generales, como avenida, calle, jirón, van en minúscula. Más bien, las partes precisas, específicas, que denotan el lugar propio, van en mayúscula. Por esa razón, 28 ortográficamente es incorrecta. Avenida, que es un nombre genérico, debería estar en minúscula. Paseo de la República, sí está bien. 29 está bien, su signo lo delataba, Leo de ímpetu indomable. Lo que se nos dice aquí es que en el caso de los signos zodiacales, cuando se habla de estos signos como signos propiamente, es decir, cuando el referente de estas palabras son los signos zodiacales propiamente, va en mayúscula.
Cuando hablamos de los signos, como si habláramos de las personas, por ejemplo, en 30 dice, los Leos son enamoradizos y los Sagitario enamoradores. Ahí no nos referimos a los signos zodiacales, o sea, el referente de esas palabras no son los signos, son las personas que tienen por signos a Leo y a Sagitario, por lo tanto, como hablamos de las personas en sí mismas y no de los signos, entonces va en minúscula y por eso es un error y se ha marcado en rojo. En 31 dice, ella es Escorpio y los Escorpio pican por aquí y por allá. Ahí está bien, Escorpio, ¿no? Ella es Escorpio. Ahí no estamos hablando del signo, estamos diciendo que una persona es Escorpio y que los Escorpio pican, o sea, y las personas que tienen ese símbolo hacen esto y hacen lo otro, o sea, va en minúsculas, está bien. Además de ello, Escorpio es uno, ahí sí hablamos de Escorpio para Escorpio, por lo tanto va en mayúscula. Bien, otros casos en los que usamos las mayúsculas, por ejemplo, los nombres de las revistas, todas las palabras significativas que forman parte del nombre de una revista van en mayúscula. Investigación científica, siglo actual. La va en mayúscula no por ser una palabra significativa, sino por ser la primera palabra que forma parte del nombre de la revista. 33. Las publicaciones seriadas también van en inicial mayúscula, ¿no? Por ejemplo, avances en lingüística computacional, perspectivas y problemas, etc. 34. Uno de los pioneros en lingüística informática publicó el primer libro al respecto. Cuando hablamos de los libros, solamente va la primera palabra, salvo que dentro del nombre del libro hay algún nombre propio. Bien, luego en 35 los nombres de las leyes también van con inicial mayúscula. La ley del impuesto parcial privativo al arrendatario, asumimos que eso es una ley, ha sido derogada por la ley del consumidor. Si aquí ley del consumidor está en minúscula, es porque no nos referimos a la ley como tal, sino nos referimos al actuar, al devenir de lo que hacen pues, las personas que consumen. O sea, no hay no hay una referencia propiamente a la ley, al documento legal, a temas legales, jurídicos. Más bien se habla de la ley en un sentido lato, ¿no? Como la ley de la vida, la ley de la calle, ¿no? Por ejemplo. En 36 dice, al año nos habremos reconciliado en dos ocasiones, una en Navidad, Navidad en mayúscula, y la última en el Día de los Inocentes. Día, evidentemente va con mayúscula, inocentes también. 37. No existe mejor homenaje a la progenitora que su día, el Día de la Madre. Aquí ambas palabras van con inicial mayúscula, día y madre. 38. Dice, el 18 de mayo se organizará, ya lo que ocurre aquí es que Facultad de Letras y Ciencias Humanas es un nombre propio, va con mayúscula y aquí está en minúscula, por esa razón se ha marcado como incorrecta. Ahora, dentro de los grupos taxonómicos, dice aquí, de carácter animal, los más desagradables por consenso son aquellos de la orden de los roedores. Roedores con mayúscula, porque es el nombre de una orden. Conocerte fue un infierno, ¿no? Por ejemplo, aquí infierno es con minúscula. No hay razón para colocar la mayúscula, por eso hemos colocado aquí que tiene un signo, tiene un asterisco aquí y por esa razón es erróneo. 41 dice el director académico, director académico. Los nombres de los cargos con mayúscula. 42. El primero de mayo, bueno, uno podría entender que el primero de mayo es una fecha
consabida, digamos, ¿no? Establecida en el calendario. Pero en el contexto de 42 no se refiere a la festividad, ¿no? No se refiere al feriado, se refiere simplemente a cualquier momento en el que dos personas cumplen 2 meses de una amistad productiva, digámoslo así. 43 dice, todos los esforzados celebrarán ese día, debido a que es 1 de mayo. Aquí sí parece ser que 1 de mayo sí alude al feriado, ¿no? Está bien, señor Mario, señor con minúscula, como usted señala, usted con minúscula, las formas de tratamiento. Me dijo lo siguiente, señor, ¿a dónde cree que va? Está prohibido pasar por ahí. Aquí sí va con mayúscula, señor, porque inicia un enunciado. Muy bien, hay que recordar que la diferencia crucial entre el nombre propio y el nombre común, la diferencia crucial entre el nombre propio y el nombre común es que el nombre propio tiene un solo referente o un referente único. Y el empleo de las mayúsculas en general sirve para diferenciar nombres propios de nombres comunes. Dicho esto, vamos a pasar a resolver los ejercicios de los diferentes exámenes de admisión que tienen que ver con el tema de las mayúsculas. Vamos a compartir entonces pantalla, ¿de acuerdo? Vamos a dejar de compartir esta pantalla de la PPT y vamos a compartir la otra para poder resolver las preguntas de los diferentes exámenes de admisión. Recordar siempre que esta es una iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe. Es una iniciativa que busca responder las preguntas, aclararlas, explicarlas, las preguntas de los exámenes anteriores de San Marcos. Por supuesto, de la mano de un marco conceptual, teórico, en el que podamos nosotros conversar un poco más. Pero lo primero que vamos a decir aquí dice, elija la alternativa con uso correcto de mayúsculas y minúsculas. Entonces uno analiza 3A, dice, el presidente Obama vendrá al Perú. Eso está bien, ¿no? Obama con mayúscula porque es un nombre propio. Lo mismo ocurre con Perú, que es el nombre de un país. Y presidente es un cargo, ¿no? No hay razón, por eso está en minúscula, o sea, eso está bien. Entonces, por esa razón esto es correcto. Ahora, dice B, mis parientes llegaron al oeste de la ciudad. Aquí oeste no se refiere al punto cardinal, por esa razón debería ir en minúscula, ¿ya? Eh, pero vamos a anotarlo aquí, ¿ya? Vamos a anotarlo a ver. Creo que se cortó el audio, así que incorrecto. Vamos a colocarlo de rojo. Ya, entonces hemos descartado B, ¿ok? Hemos descartado B por oeste. Lo que ocurre aquí es que cuando estamos frente a oeste, este, sur, norte, o sea, cuando hablamos de los puntos cardinales, en este sentido, son nombres comunes y por lo tanto van con minúscula, salvo que formen parte de un nombre propio, pero esto ya es algo distinto, ¿no? Entonces descartamos B. O por ejemplo el Papa Juan Pablo, ¿no? El Papa Juan Pablo XXIII visitó Latinoamérica.
papa, ¿no? Aquí papa es el problema. Entonces, el problema lo vamos a colocar, lo vas a resaltar en negrita. En negrita y lo vamos a subrayar. Papa es un nombre común, o sea, no hay razón para que vaya en mayúscula. Por lo tanto, se descarta también C. El próximo mes viajaré, dice, viajará el ministro a Chile. Chile, ahí Chile está el problema. Solamente va la primera letra, no la primera y la segunda. Descartamos. Arequipa, 15 de diciembre. Problema aquí es diciembre. ¿Y por qué diciembre? Porque diciembre, como enero, febrero, etcétera, es el nombre de un mes y los nombres de meses, días en castellano, por supuesto, van en minúscula. Siguiente pregunta, dice aquí, vamos a ver dónde está el error. Arzobispo de Lima celebró una misa, eso está bien. La primavera es la estación preferida. Primavera en minúscula. Nombre común. Ella caminó hasta la iglesia del pueblo. Iglesia. Aquí también no sabemos por qué se le ha colocado mayúscula. Es un nombre común. En el mes de diciembre. Diciembre también. Problema. Descartamos. Aquel famoso artista nació en Los Olivos. ¿Cuál es el problema acá? Que el distrito es Los. O sea, no solamente es el sustantivo livos, sino también el determinante que le precede. Por esa razón descartamos. Ahora, en 56, uno de los 12 signos zodiacales, es un nombre común. Entonces, donde yo veo un error, empiezo a descartar. Porque ella lee la Biblia, sabe muchas cosas. No hay razón para colocar en mayúscula la. Probablemente Biblia sí, pero la no. El techo de la iglesia, iglesia con mayúscula, descartado. No va, es un nombre común. Cambio, la señora del castillo festejó el Día de la Madre, eso sí. En abril viajaremos a Ayacucho por Semana Santa. Ajá, Semana Santa es el nombre de una festividad. O sea, debe estar todo, ¿no? No solo Santa. Todo debe estar en mayúscula. Descartamos. Ahora, en la siguiente pregunta, dice aquí, uso correcto de las letras mayúsculas. A ver, el mandatario es un cargo, está bien. Viajó por el Océano Pacífico. Bueno, océano aquí es un nombre común, ¿no? Es el nombre general, digamos, ¿no? Así que está bien. Este año no vino el ingeniero civil. Aquí, ingeniero civil, no, es un nombre común. Entonces, como es un nombre común y está con mayúscula, es un error. Descartado. El arzobispo del Perú, arzobispo igual, es un nombre común, pero no es un nombre propio. Descartado. Estos artistas llegaron de los Estados Unidos. Los no forma parte del nombre, pero está mal escrito. Descartamos. Ellos trajeron dos gatos de Angora pequeños. Dos gatos. Bueno, ¿por qué gatos? Uno se pregunta, está en mayúscula. No tiene sentido. No es un nombre propio. Descartada. Siguiente pregunta dice, siempre las preguntas están orientadas, como pueden ver ustedes, al uso correcto de las letras mayúsculas. El ministro de Educación, ministro, eso, no, eso debe estar en minúscula, nombre común. Rosario del Pilar y Emiliano contrajeron nupcias del Pilar. Normalmente, según la regla,
Cuando aparece nombre y el apellido precedido de una preposición, esa preposición debe estar en minúscula. O sea, B es incorrecto, porque debe estar en minúscula. C dice, Olga elevó una oración con mucha fe al Señor de los Milagros. Aquí, Señor de los Milagros, sí, porque es una denominación completa, ¿no? De Señor y Milagros. Es muy lamentable que Alejandro padezca de esquizofrenia. Esquizofrenia es el nombre de una enfermedad, pero es un nombre común, no es un nombre propio. Así que aquí hay un error, descartamos. El doctor también es un nombre común. Y toda vez donde detectemos errores, nosotros vamos descartando, ¿no? Por ejemplo, en esta otra pregunta que se nos pide el empleo de letras mayúsculas, Margarita reside en Los Olivos. Ese los forma parte del nombre, pero aquí no lo han colocado, entonces lo descarto yo porque es incorrecto. O B, aún no regresa la señora La Torre. La forma parte de su apellido, por lo tanto debería estar en mayúscula, como hemos visto. En el circo había un tigre de Bengala. Tigre. Tigre es solamente la palabra tigre, ya uno dice, pero ¿qué pasa aquí? Porque tigre es un nombre común. O sea, nos basta una sola palabra para decir incorrecto. Viajaremos por el océano Índico, está bien, océano es un término general, Índico es algo más particular, se ajusta a la regla, sí. Fue notificado por el Poder Judicial. Poder es el nombre de una institución judicial, si está con mayúscula, pero poder no, por lo tanto hay un error. Entonces, vamos a destacar, ya está. Por esa razón, D es la forma correcta. La siguiente pregunta, también, uso correcto de mayúsculas. Hoy almorzamos un delicioso chaufa. Los nombres de las comidas son nombres comunes. Entonces, ahí está el error. Chaufa. Esos turistas visitarán el templo de Chavín de Huántar. Ahí está todo bien. Chavín de Huántar es un nombre propio. Presidente del Perú, presidente. Es un cargo. Cargos, títulos con minúscula. Los shipibos, igual. Shipibos, una denominación, pero no es una denominación propia. Así que descartada esa opción. Los congresistas dialogaron con el representante piura congresista, es un cargo también, o sea, en minúscula, descartado. Entonces, por esa razón, la forma correcta es B. Siguiente pregunta también, empleo correcto de letras mayúsculas. Hubo buenas relaciones comerciales entre los imperios romano y chino. Aquí, romano y chino es el error. Porque aquí se está utilizando romano y chino no como un nombre propio, no como un nombre particular de los imperios, sino como un adjetivo. Descartamos. Carmela de la Merced, dice aquí, representó en el teatro a la Caperucita eh, Roja. Roja con mayúscula, porque es parte del nombre. Descartado. C. Según el Antiguo Testamento, los israelitas huyeron de los egipcios. Egipcios no es un nombre propio, nombre común, pero aquí lo han colocado en mayúscula, es un error entonces. Alfonsina La Torre, eso sí, apodada la gitana,
Muy bien. Apodada la gitana, nació bajo el signo de Escorpio. Está bien. En esta Semana Santa, aquí semana, este error. Por esa razón D es la forma correcta. En la siguiente pregunta dice, nos piden que completemos, ¿no? Para promover la cultura, el ministro está bien, está bien, debe ser ministro de educación, sí, ¿no? El ministro de educación, colegio de abogados en mayúscula, porque es el nombre de una entidad, policía también, nacional, ha auspiciado la representación teatral de bodas de sangre. En la que se ajusta es C, porque D, ministro, eso no va en mayúscula, es un cargo, los cargos van en minúscula, así que eso sí que yo lo descarte. Colegio, aquí colegio es el problema, porque colegio es una institución aquí, entonces como institución debe estar en mayúscula, descartado. Ministro, colegio igual, colegio, colegio, colegio. La respuesta correcta entonces es la C. A ver, correcto, empleo correcto de mayúsculas. Ernesto es Tauro y Rubén Capricornio. Aquí no estamos hablando de los signos zodiacales hacia los signos zodiacales, ¿no? Más bien hablamos de las personas, en A. En B dice Martín Adán escribió La casa de cartón. La casa de cartón debería estar en minúscula. Ahí está el error entonces. Chincha se encuentra al sur de Lima. Sur. No, debe ser en minúscula. Descartado. Habría, había adquirido la enfermedad, nombre común. Celebró el Año Nuevo en Los Ángeles. Año Nuevo, sí. Festividad, Los Ángeles, un topónimo, un lugar. Ahora nos piden en 53 que coloquemos verdadero o falso. La palabra Estado se escribe con mayúscula cuando alude a una forma de organización política. Eso es verdadero, verdadero. La palabra presidente se escribe con minúscula cuando señala a quien ejerce el cargo político. También es verdadero. La palabra universidad se escribe con mayúscula cuando se emplea como nombre común. No, todo lo que esté como nombre común va en minúscula, entonces esto es falso. ¿Cuál de estas opciones tiene BBF? Es la letra E. Muy bien. Luego, dice aquí, elija la alternativa que presenta uso adecuado de la mayúscula. Quiere leer la última edición del periódico Amanecer, eso está bien. Roberto Poma está estudiando el romanticismo alemán. Romanticismo.
Es el nombre de un periodo, mayúscula. Esto está mal. Vi a Luisa en el almuerzo con el abogado de la Cruz. De la Cruz, mayúscula. Forma parte del apellido. Por la mañana escuchamos al padre hablar en latín. Latín es el nombre de un idioma, nombre común, pero acá lo han puesto mal, así que descartado. He observado que los Tauro, no, Tauro, pues, si estamos hablando de las personas, minúscula, descartado. Y así, en un examen de admisión siempre hay que ir descartando, ¿no? Por ejemplo, aquí nos pide, ¿no? Dice aquí, indique las palabras que deben escribirse con mayúscula inicial por su condición. ¿Qué palabras deben escribirse con mayúscula inicial por su condición? A ver, quechua, solamente yo veo quechua como primera opción, solamente quechua y ya descarto, porque los nombres de los idiomas van con minúscula, no con mayúscula. Incaico, Andes y continente. Yo leo eso de continente y ya, continente es un nombre común. Entonces, en tanto nombre común no tiene por qué estar dentro de las opciones para escribir las palabras en mayúscula. C dice imperio, incaico, Amazonía. A ver, ya. Bueno, imperio está bien, Amazonía también, pero incaico no. Incaico es como una denominación particular, digamos, ¿no? O sea, no es un periodo, en otras palabras. Así que, descartada. Amazonía, quechua y aymara, igual. Solamente basta con que esté quechua o cualquier otra lengua para entender que no va con mayúscula. Siguiente pregunta. A ver. Uso adecuado de letras mayúsculas. 52. Fue en la biblioteca del Museo Británico. Biblioteca, sustantivo común, descartado. B. El canciller Mora. Canciller, descartado. Nombre común. Uno de los grandes autores del Renacimiento fue de Montaigne, natural de Burdeos. Aquí, aquí hay un error. Hemos logrado hacer una travesía extraordinaria por la telúrica cordillera de los Andes. Cordillera, minúscula. Es la forma correcta. Copérnico, nombre propio. Sol, nombre de un astro. Y la Tierra, bueno, nombre de un planeta. Siguiente, dice aquí, marque la alternativa que denota el empleo correcto de mayúsculas. El nuevo ministro. Nuevamente, recordar, estudiantes, ministro es un cargo, minúscula. La reina, reina también. O sea, yo veo aquí reina con mayúscula, descartado. Ayer llegó el grupo musical Corazón Serrano. Grupo musical, eso es común, descartada. El pueblo peruano agradeció la visita del Papa, ¿está bien? El presidente, bueno, aquí hay varias. Presidente puede ser,
Pero avenida, ahí sí va con minúscula. A ver, vamos a ver cuáles son los errores. El grupo musical Agua Marina. Grupo, minúscula, nombre común. Inmediatamente es así. En los exámenes de admisión, cuando tú lees cada opción de un conjunto de ejercicios, siempre hay que recordar que vamos descartando. Donde haya un error, se descarta. Durante la Revolución Rusa emergieron los bolcheviques. Aquí, error, minúscula. El cubismo, movimientos artísticos. No sé por qué movimiento está en mayúscula. No es un nombre propio. Descartado. El doctor Mati Corena. Está bien. El ministro de Salud. Ministro. Minúscula. Entonces, la opción correcta es C. Marque la alternativa ya. Segunda. Aquí, segunda. Mayúscula es un nombre propio. Solo hay una única Segunda Guerra Mundial, no hay dos, no hay tres. Incorrecto. Cordillera de los Andes. Cordillera minúscula. Nombre común. El Océano Pacífico. ¿Está bien? El Ministerio del Interior. A ver, ministerio. Forma parte del nombre de la entidad, pero aquí está con minúscula. Error. Lo descarto. En Ayacucho la semana. Nombre de una festividad. Descarto. Y así me quedo siempre con la respuesta más correcta. Aquí, por ejemplo, dice, nuevamente estamos ante un caso de mayúsculas. El Ministerio de Salud clausuró el Instituto Nacional de Salud Mental, forma parte del nombre. Cuando forma parte del nombre, debería estar en mayúscula. El documento final de Acuerdo Climático Global recibió todo tipo de climático. Los nombres de los documentos, mayúscula. Hay disensión entre el MEF y la OCINER, por el alza de las tarifas de electricidad. MEF aquí. ¿Qué es MEF? Debería estar, solamente esto debería estar en su forma, o sea, todo debería estar en mayúscula. La conferencia. ¿Por qué en mayúscula si es un nombre común? Ah, es un error. Descartamos. En cambio, E es la respuesta más correcta. Ahora, sigamos. Hay que marcar verdadero. No, hay que escoger cuáles tienen un uso adecuado de mayúsculas. Ese potentado quisiera viajar a la luna. Ya, pero no cuenta con la preparación suficiente. Ese está bien. Yo no le veo ningún error aún, ¿no? Así que lo vamos a colocar de amarillo. Dos, dice, se dice que hay muchos peligros para quienes viven casi al borde del río Rímac. Río, minúscula. Nombre común. Descartado. Dos. Tres.
Algunos opinólogos manifiestan que ya hemos llegado a la decadencia de Occidente. No entiendo por qué decadencia lo colocan con mayúscula, porque no es un nombre propio, es algo general, descartado. Ayer fui a una buena conferencia sobre las causas y efectos de la Revolución Francesa. Aquí sí, Revolución Francesa sí está bien, ¿no? Revolución con mayúscula, francesa así tal cual. Entonces está bien, David. A ver, sigamos entonces. Eh, dice aquí, dice aquí, las normas de uso de mayúsculas y minúsculas nos pueden servir para reconocer la diferencia entre nombres comunes y propios. Sobre la base de lo expresado, reconozca las palabras que deben ser reescritas con mayúscula inicial en el enunciado. Perú es miembro consultor del Tratado Antártico con la base Machu Picchu en la isla Rey Jorge. Bien, las palabras que deben ir con mayúsculas ciertamente son tratado, Antártico, Pichu e isla. Vamos a destacarlas acá. A ver. Machu Picchu, ¿no? Isla, Antártico. Eh, a ver, ¿dónde estamos? Estábamos aquí. Perú es miembro consultor del Tratado Antártico. Aquí, Tratado Antártico es un documento, ambas con mayúsculas. Entonces, por esa razón, miembro, solamente miembro no, ¿no? Ustedes se fijan, miembro es un nombre común. Rey también es un nombre común, así que eso hace que yo empiece a descartar B y C. Ahora, ¿por qué descarto D por rey nuevamente, no? Bien, siguiente pregunta. Nos piden que escojamos casos correctos de mayúsculas. O sea, donde encontremos casos que no son o errores, lo descartamos. Aquí, por ejemplo, Nobel o Nobel, como dicen algunos también. Aquí es importante aclarar algunos conceptos. A ver, voy a conectar un momento el audio, no sé si se me está escuchando. A ver, denme un momento. Ya. Entonces aquí el error es que Nobel, está bien que esté con mayúscula, pero premio. Aquí el tema es premio. Entonces, por esa razón descartamos premio debería estar también con mayúscula. Dos, dice, el estilo artístico del barroco, eso está bien. Tres, dice, el astrónomo ha estudiado sistemáticamente la Vía Láctea. También. En Estados Unidos ocurrió la llamada Gran Depresión.
Gran Depresión no, definitivamente no. Salvo que, pero, o sea, en cualquier caso, no es correcto que una esté con mayúscula y la otra en minúscula. Entonces, eso hace que descartemos. Dos, perdón, sí. 2 y 3 son las formas correctas. Siguiente, dice aquí, indique en cuál de las alternativas se cumple esta normativa. ¿Qué normativa? Dice que las palabras que funcionan como sustantivos propios deben ser escritas con letras mayúsculas. A ver, las respuestas del congresista de la Piedra D debería ser en mayúscula. Cuando tienes apellidos que se construyen con preposiciones y solamente se introducen los apellidos, las preposiciones deben estar con mayúscula y aquí no se cumple. Como lo vimos en la clase teórica, ¿no? En la parte teórica. En sus dominios, el Imperio Romano, imperio, sabían, realizó grandes construcciones. Algunas personas afirman haber visto al dios Tunupa. Ajá, pero el dios Tunupa es una deidad, entonces esto debería estar en mayúscula. Incorrecto. Marco se ha inscrito en el curso Historia. Ajá. Cuando hablamos de los cursos, todo debe estar en mayúscula, por lo tanto, aquí hay un error y lo descartamos. Dice, respecto de las enmiendas propuestas para el uso de las letras mayúsculas, señale la opción con las formas correctas para la oración el periodista, a ver, el periodista Juan de la Rosa dijo, la novela Los cuadernos de don Rigoberto, escrita por el Nobel Mario Vargas Llosa, fue un éxito de ventas. Nuevamente, aquí hay que señalar la opción con las formas correctas. Entonces, dice aquí, uno, de la Rosa, sí, salvo que solamente vaya el apellido, ¿no? El señor de la Rosa, y sí, con mayúscula, pero aquí no, aquí está, antes de la Rosa está el nombre, o sea que esta está bien. Luego dice aquí la novela, claro, la novela debe ser la con mayúscula, o sea, está bien. Don Rigoberto no, porque el don es una forma de tratamiento y no va con mayúscula, así que descartamos. Nobel tampoco, ¿no? En este contexto eh, no va. En este contexto no va porque no nos estamos refiriendo al premio, ¿ah? Sino a la persona. Entonces descartamos. Ahora, solo es uno y dos entonces. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. Dice que escojamos aquellos enunciados en los que las reglas han sido aplicadas correctamente. No todos los estados están de acuerdo con las decisiones de la ONU. Estados, ¿no? Tiene como referente a una entidad política, digamos, no un gobierno, o sea, está bien. Como se sabe, la guerra del Pacífico, guerra, sustantivo genérico, pacífico, algo más particular, está bien. 3. Para poder ingresar a la sede del gobierno, se identificó con su DNI. Aquí gobierno no hace alusión a ello, ¿no? Entonces, por lo tanto, 3 está descartada. 4. En la era, dice aquí, 4. En la era paleozoica aparecieron las plantas y los animales superiores. Aquí es el problema. Cuantifica el número de letras iniciales mayúsculas requeridas en el siguiente enunciado. Sarmiento, el Nobel de Medicina, dice aquí, cuyo padre padece la enfermedad de Parkinson.
inauguró el segundo Congreso Internacional? A ver, uno, dos, seguimos leyendo. Sarmiento, el Nobel, ¿no? de Medicina, cuyo padre padece la enfermedad de Parkinson, inauguró el segundo Congreso Internacional de Medicina. Aquí, Nobel de Medicina, mayúscula, porque se refiere al premio. Entonces, está bien. Según la RAE, dice, en determinados contextos, algunas palabras deben ser escritas con mayúscula inicial. Tenga en cuenta esta afirmación y señale en cuál alternativa la normativa correspondiente ha sido correctamente aplicada, ¿no? Dijo lo siguiente, aquí está mal, porque este es un enunciado nuevo, debe estar en mayúscula, así que descartamos. La rectora. Rector es un cargo, cargo en minúscula, descartamos. El doctor Latorre, la forma parte del apellido, así que debe estar en mayúscula, pero aquí no lo han colocado, descartamos. Todos debemos leer la Constitución peruana. El problema está acá, ¿no? Ahí es el problema. Cuando hablamos de la Constitución peruana, o sea, aquí, no estamos hablando, no es el nombre del documento, el nombre es la Constitución del Perú, ¿no? No es Constitución peruana. Compré lo siguiente, uvas, peras y manzanas, eso está bien. Bien, sigamos. Dice aquí, señale la alternativa, como siempre, que presente correcto uso de las mayúsculas. Fernando La Rosa, dice aquí, ¿no? Fernando La Rosa no estudió en San Marcos. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Cómo pudo entrar? Aquí el problema es que son enunciados distintos, ¿no? Deben estar con mayúscula aquí, porque el signo de interrogación se interpreta como un punto. Sin embargo, aquí no se respeta dicho punto, por así decirlo. Con seguridad, Luis es todo un Capricornio. Aquí ya no hablamos de Capricornio en función del signo, sino de la persona. Descartamos. El gobierno de Pedro Castillo. Gobierno. Minúscula. Descartamos. El nombre científico de gato es... Aquí solamente va la primera. Muy bien. Seguimos. Dice igual, empleo correcto de mayúsculas. Luego de un silencio musitó, dice, considero, aquí estamos bien. Ahora, ¿por qué las demás no son correctas? La C de la ONU, ONU, ambas, todo debe estar en mayúscula. Pero como no es así, descartamos. Presidente, minúscula. El cartel amarillo que pasamos decía que no debemos aquí. Esto es una especie de paráfrasis, no es exactamente lo que dice. La persona que ha visto
este afiche, digamos, que tiene un carácter informativo, está reportando lo que ha visto. No es que así como se coloca acá, así es, ¿no? Por esa razón es incorrecto. A pesar de dirigirme hacia él como estimado doctor Contreras, no me atendió. Doctor, la abreviatura mayúscula. Descartado por eso. Bien, en la siguiente pregunta nos pide también que identifiquemos un empleo correcto, ¿no? A ver, A dice, destacados poetas y poetisas se reunieron por el aniversario del RIMAC, ¿no? Por aniversario del RIMAC histórico. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos del RIMAC, ya hay que decir lo siguiente. Por aniversario del RIMAC histórico. En principio, histórico es un adjetivo que no forma parte, digamos, del nombre propio, ¿no? O sea, no hay razón para que esté en mayúscula. Luego dice la antigua casa de la cultura, eh, la antigua casa de la cultura fue sustituida por el Instituto Nacional de Cultura. La antigua casa de, la antigua, o sea, puede ser que esté en mayúscula, o sea, es decir, que el nombre de ese lugar inicialmente haya sido Casa de la Cultura, pero en ese caso, el determinante, como no es una palabra significativa, debería estar en minúscula. Por esa razón queda descartado. La capital de Estados Unidos mexicanos, aquí sí, es la reconocida Ciudad de México. Está bien. Una variada programación ofrece la 26ª Feria Internacional. Como es el nombre de un evento, todas las palabras significativas deberían estar en mayúscula, pero como no es así, entonces D es incorrecto. La Revolución Francesa, que es un adjetivo que no forma parte del nombre propio, debería estar en minúscula. Así que por esa razón se descarta. Siguiente, dice aquí, nos piden también empleo correcto de las mayúsculas. Pues vamos a cumplir con ello, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, el romanticismo surgió, primero, a ver, el gerente general del Banco de la Nación, está bien, era administrador de finanzas corporativas, ya. El romanticismo surgió en contra del racionalismo ilustrado y el clasismo artístico. ¿Qué es lo que hay que señalar aquí? Bueno, si estamos en un examen de admisión, lo primero que habría que tener en cuenta es en qué casos debo yo de usar la mayúscula y en qué casos no. Em, Aquí debería ser en minúscula, ¿de acuerdo? Debería ser en minúscula porque no, perdón, debería ser en mayúscula, ¿de acuerdo? Si se refiere al movimiento cultural y artístico que se desarrolló, en este caso en Europa, ¿no? A ver, aquí dice, el romanticismo surgió en contra del racionalismo ilustrado y del clasismo artístico. Entonces, como ilustrado forma parte también, pero no, en este caso no se incluye, descartado, ¿de acuerdo? Industrial.
La revolución industrial permitió consolidar mejor el capitalismo desde las edad. Bueno, aquí ya hay, hay un error, pero fuera de ellos, capitalismo. Esa palabra no tiene por qué estar en mayúscula. El Estado peruano aseguró la estabilidad de circulación del dólar. Uno se pregunta, pero ¿por qué el dólar americano? Aquí americano también. Solamente una palabra para tenerla como, digamos, como eh, prueba, ¿no? O sea, normalmente en los exámenes de admisión, claro, a nosotros nos gustaría de repente analizar con mucho más detalle. Sin embargo, en los exámenes de admisión siempre es importante el tiempo. De repente uno quisiera pues llevarse el examen a su casa, ¿no es cierto? Pero bueno, no tenemos esa potestad, así que para elegir, si tenemos cinco opciones, A, B, C, D, E, y nos piden de esas cinco cuál es correcta, yo primero, según lo que sé, marco la que puede ser que sí, la A, por ejemplo, y luego, para corroborar eso, a ver, me fijo en las siguientes B, C, D y E, y simplemente las empiezo a descartar, buscándole allí algo. Por ejemplo, en E, yo sé que cordillera, ¿no? Eh, va en minúscula. Pero luego digo el musgo blanco andino. Ya solamente aquí veo eso y digo ya, porque no son las dos, solamente es la primera. Luego, identifique la alternativa con la oración u oraciones donde se ha empleado adecuadamente las letras mayúsculas. Pintó un tigre de Bengala y un perro chihuahua en la ciudad de Panamá. Ciudad. Acá no sabemos por qué ciudad está con mayúsculas y es un nombre común. Descarto. 2. En octubre fueron a la SUNAT para entrevistarse con el señor de Pierola. ¿Está bien? ¿Está bien? En lingüística hispánica estudiaron algunas lenguas de Europa del Este. No, en lingüística hispánica, ajá, si hablamos del curso, entonces aquí está mal hispánica porque debería estar también en mayúscula. Pero por esa razón es solo 2. 44 dice, las reglas de las letras mayúsculas permiten diferenciar el uso especial que pueden tener algunas palabras. En consecuencia, con ello, identifique el enunciado o los enunciados donde hay uso correcto de letras mayúsculas. La rectora, nuevamente, rectora es un cargo, va con minúscula y aquí lo empezó mayúscula, descartado. El Estado peruano pertenece a la OEA. Eso está bien. Estado con mayúscula, peruano en minúscula. 3 dice, el médico me diagnosticó el mal de Chagas. Aquí estamos mal porque las enfermedades son con minúscula. Siguiente pregunta. Igual, ¿en cuál de estas tres? Bueno, ¿qué es el ejemplo anterior? Vamos a repetirlo para que quizás se pueda entender mejor. Nos piden cuál de estas tres es la forma correcta. Ciudad es común, descartado, uno descartado. En octubre fueron a la SUNAT, eso está bien. 3. Lingüística hispánica. Si hablamos del curso, hispánica también es una palabra significativa y debe estar con mayúscula. La respuesta correcta es 2. Sigamos, sigamos. Las letras mayúsculas, dice aquí, permiten identificar y delimitar un nombre propio. Señale la alternativa en la que se ha usado correctamente las letras mayúsculas.
exhibirá el Oscar que ganó en una vitrina. Aquí Oscar está como un sustantivo común, por lo tanto, o sea, claro, es un premio, pero no está el nombre particular del premio, sino se usa más bien de una forma común. B. El simbolismo peruano tuvo pocos exponentes. Aquí está el error. Revolución industrial se inició en Europa. Industrial. Y aquí conviene recordar lo siguiente. Ya, acá todo debería ser en mayúscula, en revolución industrial. ¿Sí? ¿De acuerdo? Todo. D. Fidel Castro encabezó la revolución cubana, a diferencia de la revolución cubana, que es distinto. Lo que ocurre es que cuando hablamos de la revolución industrial, estamos aludiendo a que es una expresión denominativa frente a un hecho histórico, o sea, marca un hecho histórico. Cuando hablamos de la revolución industrial, hablamos de un cambio global, general, un cambio que es tecnológico y social que tuvo lugar en Inglaterra, ¿no es cierto? Entre más o menos siglo XVIII y siglo XIX. Entonces, siempre en el caso de revolución industrial debe ser ambas formas con mayúscula. En cambio, en Fidel Castro encabezó la revolución cubana. Allí sí, solamente revolución debe estar con mayúscula. Eh, en E dice el periodo lítico. Aquí el problema es periodo lítico. No es realmente un hecho, ¿no? O sea, a gran escala queremos decir, ¿no? Pues por lo tanto es erróneo. Ahora, en 50 dice aquí, vamos a ver dónde están las mayúsculas empleadas correctamente. ¿De acuerdo? Dice, ella leyó varias veces La ciudad y los perros. Solamente debería ser la primera palabra, no todas en mayúsculas. Estamos hablando de un libro, no. En caso de los nombres de los libros solamente va la primera, no van todas. La portada del comercio, en realidad el nombre es el comercio, no es comercio. Entonces ahí hay un error, por lo tanto descartamos. Algunos desean modificar artículos de la Constitución peruana. El documento al cual pretende aludirse no es Constitución peruana, sino es la Constitución del Perú. Por lo tanto, es incorrecto. Reseñó Crónica de una muerte anunciada, eso está bien, de García Márquez, excelente. Teo trabaja en la Oficina Central de Admisión de San Marcos. Oficina Central de Admisión. Es el nombre de un lugar. Entonces eso debe estar con mayúscula. Bien, última pregunta. Dice aquí. Marque la alternativa en la que presenta uso correcto de las mayúsculas. Mi primo ha estudiado en la Facultad de Psicología. Está bien, Facultad de Psicología es un nombre propio. El Papa es el representante de la Iglesia Católica. Bueno, Iglesia Católica como una institución, pero el Papa aquí es nombre común, no es un nombre propio. Estuve leyendo el editorial del diario La República. República es un nombre propio. Aquí lo han escrito con minúscula, por lo tanto es incorrecto. Su tío ha sido gerente, cargos, títulos, etcétera, minúscula. Entonces, todo este análisis no hace más que refrendar la manera en la que nosotros debemos de rendir los exámenes de admisión. Si analizamos de arriba hacia abajo, escogemos una y luego empezamos a corroborarla descartando las otras.
Por ejemplo, ¿has leído la novela En octubre no hay milagros? Octubre. Solamente en la primera palabra va en mayúscula, no todas, salvo que haya nombres propios, pero octubre no es un nombre propio, es un nombre común. Por lo tanto, descartamos. Muy bien, con esto hemos resuelto las preguntas de las diferentes preguntas que han formado parte de los exámenes de admisión anteriores de San Marcos que se ubican en un rango temporal del 2011 al 2024. Como hemos visto, son un buen bloque de preguntas. Siempre hay que tratar de poder identificar la respuesta correcta y luego para validarla hay que tratar de descartar también aquellas que no lo son, que es lo que hemos hecho en este ejercicio. Hemos identificado las respuestas correctas, las hemos explicado y luego hemos descartado aquellas que no lo son. Eh, También hemos podido brindar algunas pautas sobre el empleo de las mayúsculas. Muy bien, esto es todo como parte de una iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe. Esta fue la sesión número 16 sobre el empleo de las mayúsculas. Los invitamos a que ustedes puedan asistir, ver también una próxima sesión, la sesión número 17 sobre signos de puntuación, donde trataremos principalmente las comas, enumerativa, explicativa, vocativa, elíptica, hiperbática y nexogramática. Esta fue entonces la sesión número 16 sobre el uso de las mayúsculas. Por favor, si ustedes tienen alguna duda, siempre pueden escribir allí, comenten los videos y nosotros vamos a ir respondiendo. Siempre es importante poder interactuar también de esa manera. Bien, esto ha sido todo. Nos vemos en una próxima sesión. Saludos.